Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a pasar a explicar qué es un sistema de ejes cartesianos y cómo podemos hacerlos en nuestras carpetas, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer las actividades. Sí, en sí lo que podemos decir que un sistema de ejes cartesianos son dos rectas, como bien decimos, perpendiculares, es decir, que se van a cortar en un punto, ¿sí? Formando ángulos de 90 grados, ¿sí? Como en este caso. Vamos a decir que vamos a tener dos rectas. Para poder dibujarlas en la carpeta vamos a hacer una cruz, ¿sí? Hacemos una cruz y siempre partiendo desde el punto donde se cortan, que se lo va a llamar centro u origen de coordenadas, del sistema de ejes coordenadas, partiendo de ese centro vamos a marcar cada 1 centímetro, si ustedes se fijan, hacemos una marquita sobre el eje y ahí vamos a establecer las numeraciones. Es decir, vamos a tener sobre el eje horizontal el eje de las X o el de las abscisas, ¿sí? Y sobre el vertical el eje de la Y o las ordenadas, ¿sí? Entonces, de la misma forma, tanto en un eje como en el otro, partiendo siempre del centro o el origen del sistema de coordenadas, vamos a ir marcando cada 1 centímetro para poder poner la numeración, ¿sí? Hacia la derecha, por el eje horizontal, vamos a tener los positivos, las X positivas, y hacia la izquierda, en el eje horizontal, vamos a tener las X negativas. De la misma forma, sobre el eje vertical, hacia arriba vamos a tener las Y u ordenadas positivas y hacia abajo vamos a tener las ordenadas o Y negativas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para marcar puntos en el plano? ¿Sí? La representación de los puntos. Como bien dice, primero necesitamos un eje de sistema de cartesianos, ¿sí? Un sistema de ejes de ordenadas, como en este caso, ¿sí? Cada punto que quede determinado se va a formar por dos valores, ¿sí? Y se lo va a llamar par ordenado. El primer valor siempre va a corresponder a las X y el segundo siempre a las Y. Es decir, el primer valor va a ser correspondiente a las abscisas y el segundo valor correspondiente a las ordenadas, ¿sí? De esta forma se establecería un par ordenado, ¿sí? ¿Cómo lo localizamos a ese punto en el plano? Siempre primero tenemos que localizar o ver cuál es el valor de la X, ¿sí? Que se encuentra en las unidades correspondientes, hacia la derecha, como dijimos, los positivos, hacia la izquierda los negativos, ¿sí? Siempre a partir del punto de origen. Y luego tratar de localizar o ver cuál es el valor que corresponde a la Y, ¿sí? Sabiendo, contando siempre las unidades, sí, si son para arriba van a ser las ordenadas positivas y hacia abajo las ordenadas negativas, como bien dijimos recién. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Que era el ejemplo que tienen también en el material. El ejemplo 1. Tenemos que localizar el punto A, que es correspondiente a -4, 3. Es decir, siempre ustedes tienen que recordar que el primer valor siempre va a corresponder a las abscisas o a las X y el segundo valor siempre a las ordenadas o a la Y. ¿Cómo hacemos localizar este punto dentro del sistema o del plano? Siempre vamos a contabilizar. Vamos primero por el valor de la X. Vamos a decir entonces que las X van a estar sobre el eje horizontal, es decir, que desde el centro, como el valor es -4, vamos a ir hacia la izquierda, es decir, vamos a irnos hasta 4 unidades hacia la izquierda, que es correspondiente sobre el eje X, ¿sí? Luego vamos a decir que el valor que corresponde a las ordenadas, que es 3, y en este caso es positivo, o sea que va a estar sobre el eje de las ordenadas hacia arriba, ¿sí? Del lado positivo, vamos a corrernos 3 unidades, es decir, que a partir de aquí, donde tengo las abscisas, voy a correr 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Y a partir de donde se cruzan los ejes, me quedo medio torcidito, ahí lo vamos a ver porque estoy con el teléfono y es complicado. Ahí voy a decir que ahí va a tener la ubicación el punto -4, 3. Es decir, corrí 4 unidades hacia la izquierda sobre el eje X y corrí 3 unidades hacia arriba sobre el eje Y. La intersección entre esas dos líneas paralelas que podríamos hacer sobre los ejes, vamos a tener el punto -4, 3. ¿Qué pasa ahora si tenemos el punto A, pero no tenemos establecida una ubicación? Es decir, que nosotros debemos encontrarla. Bueno, de esta forma desde el origen, siempre vamos a corrernos o posicionarnos sobre el eje X, abajo o a la altura donde esté el punto. Es decir, que yo, si me fijo, voy a trazar una paralela al eje Y,
que pase por ese punto y una paralela al eje X que también pase por ese punto. ¿Sí? La intersección de esas dos paralelas me dice que el punto está ubicado en 3, 2, es decir, 3 en X, 2 en Y. Acuérdense que siempre va primero el valor de X y luego el valor de Y. Bien, ¿qué pasa ahora si tengo un par ordenado en donde una de las coordenadas sea 0, sea igual a 0? Ahí también les da en el material un ejemplo que el par ordenado es 0, 4, ¿sí? Tengo el punto, le vamos a poner como nombre B, que será 0, 4, perdón, ¿sí? Tengo que ver cómo ubicarlo, ¿sí? Ya a simple vista puedo decir de que al tener una coordenada que es valor 0, no va a estar posicionada sobre ningún cuadrante, ¿sí? Ustedes recuerden que los cuadrantes se nombran en forma antihoraria, es decir, voy a empezar por donde tengo abscisas y ordenadas positivas, voy a decir que acá tengo el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿sí? Entonces, como una de mis coordenadas es valor 0, no va a estar posicionado en ningún cuadrante, es decir, que va a estar sobre los ejes. Entonces, puedo decir que en este caso, acuérdense que siempre el valor primero es de X, luego es el de Y, en este caso, como el valor de mi abscisa es 0, el punto se va a localizar sobre el eje Y. Es decir, que voy a decir que sobre el eje horizontal donde tengo 0, voy a tener que buscar mi ordenada 4, en este caso positiva, así que voy a subir. Entonces, en este lugar va a estar posicionado el punto 0, 4. Abscisa 0, ordenada 4. ¿Qué pasa si tomo como punto un C y pongo 2, 0? Que en este caso sea mi ordenada 0. Entonces, en este caso, el punto va a estar localizado sobre el eje X, es decir, voy a buscar mi ubicación 2 en X y tengo que hacer coincidir con el 0 de la ordenada, es decir, que mi punto va a estar en este caso, 2, 0. Bien, entonces de esta manera, como para cerrar las ideas, y luego voy a seguir explicando el resto de las actividades, siempre para tener en cuenta, para hacerlo en la carpeta, al gráfico, hacer una cruz de 2 rectas, ¿sí? Luego, cada 1 centímetro y partiendo desde el centro o el origen de coordenadas, cada 1 centímetro con regla, marcar la distinta numeración de los ejes y, por ejemplo, del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda para las numeraciones del eje horizontal o el de las abscisas, y desde el origen hacia arriba o hacia abajo para el eje Y o el de las ordenadas, ¿sí? Para marcar la numeración.